Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas deliciosas palmeritas saludables sin mantequilla, súper deliciosas, súper rápidas y la pueden hacer con cualquier tipo de harina que ustedes quieran y utilicen. Súper crujientes y no tienen nada que envidiarle a la receta original, que es con hojaldre, porque de verdad que está súper deliciosa, súper crujiente. Tienen que probar esta receta, no se van a arrepentir. Aquí no se hace dieta, aquí se come de todo, pero de manera más saludable. Estoy segura que esto les va a encantar. Es que esto es un sueño, de verdad que están súper deliciosas y súper crujientes. Para la receta vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo integral o cualquier harina que ustedes quieran. 6 cucharillas o 30 gramos de aceite de coco o cualquier tipo de aceite que quieran. 8 cucharillas de azúcar de dieta, el que utilicen. Si quieren o pueden utilizar azúcar normal, también se puede. Un huevo y una pizquita de sal. Una cucharilla grande de levadura instantánea. 150 mililitros de leche vegetal o leche entera. Yo utilicé leche entera. La leche tiene que estar tibia, un poquito caliente, claro, no tanto para que no mate la levadura y no tiene que estar fría para que la levadura se tenga que activar. Así que tiene que estar tibia. Vamos a revolver muy bien primero con una espátula para que no se nos pegue en las manos la harina. Vamos a amasar muy bien hasta obtener una masa compacta y que no se nos pegue en las manos. Yo siempre agrego la leche paso a paso, nunca la agrego de una, porque hay harinas que llevan más leche y algunas que llevan menos. Así que siempre pongan la leche poco a poco. Hay harinas que llevan más y hay harinas que llevan menos. Aquí vamos a taparla muy bien y dejarla descansar por 1 hora hasta que eleve su tamaño. Y ya después que descansó por 1 hora, en la mesa de trabajo vamos a agregar un poco de harina integral. Vamos a sacar y extender nuestra masa. Vamos a extenderla de forma cuadrada y que no nos quede muy gruesa. Vamos a pincelarla con mantequilla. Puede ser con miel, si quieren, miel de abeja. También puede ser, y pueden omitir este paso, pero de verdad que con mantequilla, 100% mantequilla, queda muy bien. Vamos a agregarle azúcar de dieta por arriba de esta manera. Pueden utilizar el azúcar de dieta que más les guste. Hoy en día hay demasiadas y de verdad que los sabores son muy buenos y muy parecidos al del azúcar. Ok, vamos a hacer unos cortes como de un dedo de gruesito. Cuando extendí la masa lo hice que me quedara finita. Tampoco tanto, pero sí finita. Si pueden ver, esto es para que no nos quede tan gruesa por adentro. Así que mucho ojo, no la dejen gruesa, extiéndanla muy bien con el rodillo. Ok. Vamos a doblar la masa por los dos exteriores al mismo tiempo de esta manera. Okay, acá estoy viendo que me va a quedar muy grueso y esto lo voy a partir en 2 pedazos. Pero para que no me vuelva a pasar, ya les voy a mostrar otra manera de cortarla. El video es un poquito largo en esta parte porque quise hacer varias delante de ustedes para que vieran y les saliera perfecta las palmeritas. Aquí lo corté nuevamente, pero en vez de dejarla tan larga lo corté por la mitad y así quedan mucho más pequeñas y mucho mejor. Y en la tirita traten de que no sea muy gruesa para que no les quede tan gruesa por arriba, ¿ok? Traten de cortarla de grosor como de un dedo, un poquito más finita. En realidad mientras más finita la corten, más bonita les va a quedar, pero claro, tampoco puede ser tan finita. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo y a darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo de mis recetas. Ok, el otro pedacito de masa que me quedó lo extendí, le agregué mantequilla nuevamente, el azúcar de dieta y miren cómo corté las tiritas. De verdad que así siento que salen muchísimo más lindas. Quise hacer varias delante de ustedes para que no tengan ningún problema a la hora de formar sus palmeritas saludables. Acuérdense que yo siempre les doy en mis recetas sustitutos para los que quieran comer harina normal o azúcar. Pueden cambiarlo perfectamente y les quedará muy rico. Okay, aquí tengo un huevo que ya batí con un tenedor y con una brochita vamos a pintar todas nuestras palmeritas. Esto es para que le dé un color súper bello en el horno y nos salgan crocantes y deliciosas, ¿ok? Este paso es muy importante. Esto nos lo vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados más o menos por 1 hora, pero tienen que estar pendientes. Es hasta que les quede doraditas para que les pueda quedar crujientes. No las vayan a sacar antes de que queden así.
ya así salieron del horno. Vean qué belleza. Aquí tengo chocolate que derretí, es un chocolate endulzado con stevia. Pueden conseguirlo muy fácilmente, pero si no lo consiguen no hay ningún problema. Pueden utilizar el chocolate que ustedes quieran o pueden omitir este paso también y dejarlas solo sin nada, porque de verdad que son deliciosas. Y a otras las voy a pintar con la brocha con miel de abeja, 100% miel de abeja. No se vayan a poner exagerados, la miel si bien hace daño, pero esto es solo para darle un brillo y un toque especial. O sea, no estamos utilizando mucha cantidad de miel. De hecho, en este plato tengo menos de una cucharilla y eso me alcanzó para muchas palmeritas, ¿ok? Es solamente para darle un color súper bello y un brillo súper hermoso. Voy a enseñarles aquí cuántas palmeritas me salieron de esta receta porque de verdad que es una locura. Tienen que probar esta receta súper deliciosa, saludable, sin necesidad de estar haciendo dietas locas. Vean cuánta cantidad me salió. De verdad que esto es una locura y están demasiado divinas. No es hacer dieta, es comer lo que tú quieras, pero de forma saludable. Porque nuestro cuerpo, cuando no comemos lo que nos gusta, nos pide. En cambio, así estás comiendo algo rico, saludable al mismo tiempo que no te hará daño. Espero que te haya gustado mi receta. Si te gustó, por favor, comparte para que otros lo puedan ver y déjame un comentario lindo y un like. Y hasta luego.